Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud y alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, vosotros en otro tiempo estabais también alejados y erais enemigos por vuestros pensamientos y malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios os ha reconciliado para ser admitidos a su presencia, santos, sin mancha y sin reproche, a condición de que permanezcáis cementados y estables en la fe, e inamovibles en la esperanza del Evangelio que habéis escuchado, el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les dice: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo Jesús, en tantas ocasiones, una de las cosas que trató de hacer entender a sus coetáneos era cómo hay que entender la ley. La ley, digamos que había llegado a lo que se suele llamar ese legalismo fariseico, de llegar hasta quedarse en el tenor literal de la ley, poniendo casi por encima de cualquier otra cosa. Además tenían un problema de no entender cuáles eran las normas más importantes, cuál es la prelación entre unas normas y otras. Damos cuenta cómo cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante de todos, les parecía una pregunta casi trampa que no iba a poder ni contestar. Sin embargo, Jesús quiere dejar muy claro cuáles son los preceptos más importantes, y él mismo dice que no ha venido a abolir ni siquiera una iota suscrita de la ley, pero ha venido a darle cumplimiento. Y una cosa importante era darse cuenta que no estaba al mismo nivel
su fin, para qué se ha dado esa ley, lo que se llama la ratio iuris en derecho. Cada ley tiene un motivo, tiene un fin, busca algo. Y si entendemos a veces de una forma totalmente literal, teniendo o no teniendo en cuenta cuál es el fin de esa norma, podemos traicionar también la misma norma. Si hay una línea continua en una carretera es para que no haya accidentes, pero si hay una persona, un niño, un ciclista, tendremos que cruzar la línea continua, porque si uno dijera no, es que no podía pasar de otro lado, y es un poco lo que Jesús quiere hacer entender en todo tipo de leyes. Por eso el sábado había llegado a ser casi una esclavitud, porque lo que Dios había dado a su pueblo para que tuviese descanso, para que pudiese estar en familia, pudiese rezar, pudiese disfrutar, porque digamos que el sábado es un regalo de Dios a su pueblo, porque Dios quiere a su pueblo y quiere que su pueblo descanse y disfrute, no solamente trabaje. Pero había llegado a entenderse de una forma que esclavizaba a las personas, que no les dejaba, como hemos escuchado hoy, casi ni comer. Estaban arrancando espigas, tampoco es que sea un trabajo, vamos a decir, terrible. Pero Jesús quiere hacerles entender cuál es el verdadero sentido del sábado y que además no es el último. Si una persona se va a morir de hambre, tendrás que hacer algo de trabajo para que pueda comer, porque es una norma que está por encima del cumplimiento del sábado, y hacerlo de esa manera no solo no rompe el cumplimiento del sábado, sino que lo completa, como dice Jesús. Le pedimos que nos dé a nosotros también esa luz de poder buscar, amar sus preceptos profundamente y entenderlos de una forma correcta. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todos aquellos que están lejos de sus casas, de sus tierras, para que encuentren siempre acogida en los cristianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedir por aquellos que se van, tengo dos bodas, vamos a pedir por los que se van a casar para que sean felices, y en otros lugares también, y formen familias unidas que se quieren. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Orad, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda de este sacrificio nos transforme por la abundancia de tu gracia en oración permanente por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación. Juan
creen los coros de los ángeles, adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada por Juan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Florencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que acuerdan en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo que viene en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea
Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar en la imitación suya en el misterio de nuestra redención por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotras. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.